Mencionamos en las claves del día, el gobierno confirmó que realizará una donación a UNICEF para ir en ayuda de Cuba, país que vive una severa crisis económica y energética. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric hace poco condenó el bloqueo de Estados Unidos a la isla, calificándolo de criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Queremos conversar de este tema y para eso tomamos contacto con el ex canciller Ignacio Walker. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido a Noticias 24. Muy bien, Valentina. Buenas tardes. A ver, en primer lugar, ¿cómo evalúa como ex canciller, en su mirada de ex canciller, esta decisión del gobierno de Chile de enviar esta ayuda humanitaria a Cuba? Y supimos hace pocos instantes a través de un comunicado de Cancillería que va a ser a través de UNICEF. A ver, a mí me parece bien. Estamos hablando de un aporte a un fondo que existe en Naciones Unidas para la infancia a través de la Agencia de Cooperación y Desarrollo, que es la institucionalidad que se ha dado en nuestro país hace muchos años, en materias como agua, salud, nutrición, en un programa o un fondo que se llama Chile contra el hambre y la pobreza. ¿Qué causa más noble puede haber que un país que solidariza en materia de hambre y pobreza? Claro, ese fue el primer punto y esa fue la decisión que se tomó. Ignacio, quería también invitarlo a revisar lo que fue el tuit del presidente Gabriel Boric en la red social X, para que usted también me dé sus impresiones. Dice, el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a los niñas, a inocentes. Y ahí explica el presidente Gabriel Boric cómo se va a concretar esta ayuda a través del Fondo de Chile contra el hambre y la pobreza. Pero usted, ¿cómo analiza, lo mismo, en su rol de ex canciller, esta calificación que el presidente Gabriel Boric hace al bloqueo que se está llevando a cabo con Cuba? Lo califica de criminal. Mire, así como yo he dicho que estoy de acuerdo con esta medida, a ver, entendámonos bien, ¿de qué estamos hablando? En el derecho internacional de los derechos humanos hay un capítulo que se llama el derecho humanitario. Es decir, frente a situaciones de grandes conmociones, calamidades, catástrofes, guerras civiles, hay un derecho humanitario. Hay personas de carne y hueso, hay niños, hay mujeres, hay adultos mayores, hay familias enteras que sufren. Incluso en el derecho internacional contemporáneo se ha acuñado el concepto de intervención humanitaria. Hasta ese punto. Bueno, pero así como estoy de acuerdo con esa medida, no estoy de acuerdo con este calificativo. Presidente Boric, con todo el respeto que lo tengo, no nos demos gustitos. Desgraciadamente, este tipo de declaraciones no contribuyen al objetivo, porque entonces uno podría preguntarse, ¿qué es más criminal? ¿El bloqueo, ¿no es cierto?, de Estados Unidos respecto de Cuba, o 70 años de una dictadura, como el propio presidente Boric lo ha dicho en días pasados? Él habló, aquí hay una dictadura en Cuba y Fidel Castro era un dictador. Yo me quedo con estas últimas palabras. Hay un Estado totalitario de partido único que reprime a su pueblo. En los últimos 6 años, Valentina, han salido 2,4 millones de cubanos y cubanas al exilio, que se suman a los 2 o 3 millones que ya existían de una población de 11 millones. De eso estamos hablando. Entonces, no nos demos gustitos, cuidado con los términos que se emplean, bien la política en materia de derecho humanitario, pero a mí no me gustan estos calificativos, creo que son absolutamente inconducentes. ¿Usted cree que estos calificativos pueden perjudicar a Chile en el escenario internacional en su relación con Estados Unidos? Es que el tema no es la relación con Estados Unidos como único parámetro de la política internacional. Aquí Chile tiene relaciones bilaterales diplomáticas con Cuba normalmente, desde que restablecimos la democracia, ¿no? A propósito, está circulando por ahí una carta que envió Patricio Aylwin, presidente de la República, Fidel Castro, el año 93, contrario al bloqueo, ¿no?, en que estudia la ayuda de Chile en materia humanitaria, ¿no? Entonces, el presidente Piñera en sus 2 gobiernos nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba. De hecho, él fue parte de la Guardia de Honor, ¿no es cierto?, en el funeral de Estado del presidente Hugo Chávez con Raúl Castro, que era el presidente de Cuba. Entonces le quiero decir, Chile tiene relaciones bilaterales diplomáticas con Cuba desde el año 1990, desde el restablecimiento de la democracia. Nosotros tenemos que entender, yo hago un poquito de pedagogía aquí, ¿no? Porque hay una cosa que es la más inmediata, que es el derecho humanitario, ¿no? Ahí hay personas de carne y hueso que sufren hambre,
¿no? Ahora, yo tengo una hipótesis, una tesis, digamos. Esto se debe a un modelo político y económico que ha implementado la dictadura cubana durante 70 años, que tiene al pueblo sumido en la pobreza. Pues. No le echemos la culpa al bloqueo de Estados Unidos o de Donald Trump, es una vieja historia de 70 años. ¿No? Esa es la causa más profunda y esa es la solidaridad más profunda que los países debemos expresar en relación a Cuba. Pero yo creo que el presidente de repente exagera con estos términos, estos calificativos, que al final no contribuyen, por supuesto, respecto a Estados Unidos, pero tampoco a la política exterior chilena, que es más sobria, que es más austera, que es de principios. Aquí hay un principio, el derecho humanitario. Ahora bien, y que siguiendo en esta línea, lo leía en un editorial del diario La Tercera, si no me equivoco, Ignacio, y acá se señalaba que una acción de Chile hacia Cuba podía eventualmente perjudicar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. ¿Usted lo ve así? También se le preguntaba más o menos por este tema al canciller Van Claveren y él decía que la ayuda humanitaria no debería significar ningún problema en relación a otros países. Directamente la ayuda humanitaria, no esta ayuda monetaria que va a través de la UNICEF. No, yo creo que esto nada perjudica la legítima aspiración de Chile y espero que también del gobierno entrante. Mire, Valentina, yo soy opositor a este gobierno, del presidente Boric, y voy a ser también opositor al gobierno del presidente Kast, pero la política exterior chilena es algo demasiado importante. Es una política de Estado. Hay toda una historia, una tradición, ¿no? De un país que entiende que en materia de relaciones internacionales, más allá de la coalición de turno, más allá del gobierno de turno, más allá de la situación política o ideológica, ¿no? Hay ciertos principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena. Entonces, yo creo que la pregunta que hay que hacerse respecto de la postulación de la expresidenta Bachelet a Naciones Unidas es una sola. ¿Esa postulación sirve a los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena? Mi respuesta categórica es sí, sin duda alguna. Yo esperaría que el gobierno entrante, que el presidente entrante, por supuesto, él tendrá que tomar una decisión, José Antonio Kast pudiera ratificar esta postulación que ya no es de Chile, es casi como de América Latina, porque fíjese que tiene el apoyo de México, la presidenta Sheinbaum, el apoyo de Lula, el presidente de Brasil. No es por menospreciar las candidaturas de Argentina, de Costa Rica, pero es una candidatura que tiene una entidad, ¿no? Del punto de vista de un país que quiere tener gravitación en la política internacional con lo que se llama el soft power, el poder blando. O sea, el poder no es solo duro, no solo militar, no solo económico, el poder blando, conceptual, ¿no? De un país respetado y respetable en el mundo internacional, como es Chile y como es la presidenta Bachelet. Entonces, yo creo que, por favor, esto en nada perjudica la legítima aspiración de Chile de postular a la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Y volviendo un poco en esta mirada que estamos en este minuto de gobiernos de transición, ¿no? Porque claro, acá se inicia la candidatura de Michelle Bachelet en la administración del presidente Boric, pero tendría que continuar esta candidatura la administración del presidente José Antonio Kast. ¿Qué pasa en este mismo sentido con la ayuda humanitaria hacia Cuba? ¿O es algo tan inmediato que en el fondo se anuncia y se concreta acá, en esta administración del presidente Boric? ¿O va a quedar como un pendiente para la administración del presidente José Antonio Kast? Es que ¿sabes lo que pasa? Que transición no es sinónimo de paralización. O sea, hay gente en la actual oposición que yo veo que poco menos le pide al gobierno que se paralice, que deje de gobernar, que no tome medidas. Pero sí, este gobierno tiene que gobernar hasta el 11 de marzo. ¿No? Y el presidente Kast, el presidente entrante, tendrá que empezar a gobernar desde el 11 de marzo. Y ahí hay que facilitar las cosas para que sea una transición lo más fluida posible. Yo no le puedo pedir a la oposición que deje de ser oposición, pero la oposición tampoco puede pedirle al gobierno que deje de gobernar. Entonces, una cosa es la transición y otra cosa es la paralización. Y esto va en detrimento, obviamente, de Chile, de nuestro país. Usted ve que hay reuniones con los ministerios en estos días, ¿no es cierto?, que han sido bastante fluidas. Hay declaraciones, por supuesto, dimes y diretes por aquí y por allá, porque estamos en política, en democracia, hay gobierno y oposición. Pero yo creo que cuando se trata de política exterior, una cosa es la política interna, Claro. donde se juego y están las principales diferencias. Aquí estamos hablando de la política exterior chilena, que es una política de Estado.
¿no? El presidente de la República no conduce la política exterior como jefe de gobierno o como líder de una coalición, lo conduce como jefe de Estado, ¿no? En representación de la nación toda. Y eso vale para el presidente Boric y para el presidente entrante José Antonio Cast. Entonces, yo diría, paño frío, Ujú. atrás sin golpe, ¿ah? Introduzcamos una dosis de racionalidad en una cuestión de principios, como es el derecho humanitario, un aspecto central del derecho internacional de los derechos humanos. Y evidentemente que Chile no solo que puede, yo creo debe concurrir con ayuda humanitaria frente a los niños. Estamos hablando de la Ujú. infancia, de la Sí. UNICEF, de Naciones Unidas, de agua, de salud, de nutrición. ¿Ah? Entonces, yo no puedo decirle, mire, no voy a enviar ayuda humanitaria porque usted es una dictadura, señor. Por cierto que es una dictadura. Y ahí tenemos distintas apreciaciones. Es un Estado totalitario, ¿no? De partido único, que tiene sumido al pueblo en la pobreza después de 70 años de un modelo completamente fracasado, completamente fallido. Pero yo no voy a castigar a los niños, a las mujeres, a los Ujú. adultos mayores, a las familias, a la gente que sufre hambre, que está en la pobreza, por esta situación política o ideológica. Y para entender un poco más de estos procesos, ¿cómo se materializa esta ayuda que se anuncia, que llega a través de la UNICEF? ¿Nos podría explicar, hacernos una idea un poco cómo se da esto, cómo finalmente se concreta que llegue la ayuda a los niños o a las personas a las que se supone que son el objetivo de esta ayuda humanitaria? Mire, este mecanismo es muy expedito porque la Ajá. UNICEF existe en Cuba, existe en Chile, está un programa que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ¿no? Entonces, ahora el monto, hay en el presupuesto hay una cifra que hasta 5 millones de dólares el presidente puede hacerlo en forma más o menos discrecional. No se han dado las cifras todavía, pero Mm. la verdad es que yo creo, mire, yo sé la política, yo he estado en política toda mi vida, ¿no? Pero hay un momento en que uno tiene que elevar la mirada, que uno tiene que solidarizar con la gente más vulnerable. La gente en Cuba lo está pasando pésimo. Le reitero la cifra, en los últimos 6 años, esto es una cifra reconocida por el gobierno, ¿eh? Han salido 2,4 Mm. millones de cubanos y cubanas. ¡Qué vergüenza! ¿No? Y en Venezuela hay 8 o 9 millones de personas en el exilio, pero qué vergüenza. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Tres dictaduras de izquierda en América Latina. Una vergüenza para la región. Pero no tomemos represalias, ni revancha, ni castiguemos a los sectores más vulnerables que son víctimas de esa misma dictadura en Cuba, ¿no? Y que lo han sido durante 70 años. Y acá, ¿cuál es lo que usted ve como un camino de solución, una vía para Cuba? Porque claro, en su análisis usted me dice, a ver, aquí hemos tenido 70 años de un sistema, no es solo Estados Unidos y sus acciones, pero sin duda acá las acciones de Estados Unidos han generado que en los últimos días la crisis se agrave, que ya no estén llegando turistas, que no puedan salir aviones, ¿cierto? O sea, se está llegando a un punto más crítico de lo que se ha vivido por años. Mire, Cuba tiene una limitación política, de política internacional, que no es el caso, por ejemplo, de Venezuela o Nicaragua, que es la siguiente. Cuando fue la crisis de los misiles, ¿no? Y la Unión Soviética en el año 62 retira finalmente los misiles en Cuba, que casi condujeron a una conflagración mundial, Estados Unidos se comprometió a no intervenir militarmente en Cuba, porque el año anterior había sido Bahía Cochino, ¿ah? Un intento por revertir la situación de intervención militar, en fin, por parte de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos en los últimos 60, 70 años tiene un compromiso con Cuba, y es que no puede intervenir militarmente. Ahora, en la era Trump, todo es Mm. posible. Hemos visto lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, el 3 de enero en Sí. Venezuela con Nicolás Maduro y Sila Flores con su mujer, que están presos en Nueva York, después de la extracción, Mm. así se llama, a esta operación militar, ¿no es cierto? Pero ayer veíamos al secretario de Energía de Estados Unidos sonriente con Delcy Rodríguez, Mm. la presidenta en ejercicio en Venezuela. ¿Ah? Entonces parece que el bloqueo de Estados Unidos con Trump respecto de Venezuela ha sido bastante efectivo, porque le doblegó la mano, por así decirlo, y el gobierno, el propio gobierno, el régimen de Maduro, que sigue en pie, se allanó Mm. a buscar un acuerdo con Estados Unidos. Le quiero decir, la política internacional es muy compleja. Entonces, en este tipo de situaciones, uno tiene que actuar de acuerdo a los principios. Y hay un principio que se llama el derecho humanitario de los derechos humanos
como un aspecto del derecho internacional. Y Chile tiene que cumplir con esa palabra, como le decía Patricio Elwin en el 93, ¿no? En una situación muy similar, le dijo a Fidel Castro, mire, nosotros vamos a restablecer relaciones diplomáticas, le vamos a dar la ayuda humanitaria, instruyó a su ministro a que se hiciera, porque estaba viviendo una situación muy compleja, Cuba, en ese momento. Entonces, bueno, yo espero que elevemos la mirada, ¿no? Que el presidente en ejercicio, el presidente Boric, lo digo con todo respeto, se abstenga de este tipo de calificativos, como tratar criminal o un bloqueo, porque no es ese el tema. Pues si vamos a privilegiar el tema humanitario, no desviemos la atención, pero que también la oposición eleve un poco la mirada, ¿no? Y sepa entender que la ayuda humanitaria en una situación tan crítica como esta, obviamente se justifica. Claro, porque acá también, y no se lo había preguntado, pero usted me lo está diciendo acá entre líneas, hay críticas de la oposición en este momento que dicen se necesita más ayuda, por ejemplo, para los afectados por los incendios, qué pasa con las personas que acá tienen problemas. Pero usted me dice que hay un fondo especial que Presidencia o que el gobierno puede contar para este tipo de acciones. Claro, Chile contra el hambre y la pobreza, así se Ajá, llama el fondo, sí. que permite presupuestariamente girar hasta $5 millones. No sé la cifra que estará pensando el presidente. Entonces, mire, los mecanismos existen. Si UNICEF tiene domicilio conocido y está en Cuba y está en Chile, se fija, entonces se ve bastante expedito. ¿Para qué? Para poder atender esa situación de agua, de salud, de nutrición. ¿Ah? Mire, hace 2 meses pasó bastante desapercibida, pero en Cuba sacaron a una ministra en Cuba, creo que era de Desarrollo Social, que dijo que en Cuba no había indigentes. El propio gobierno de Díaz-Canel la sacó, porque obviamente hemos visto las escenas de la gente adultos mayores y la gente en la pobreza sacando basura, ¿se fija? En las calles, y los mendigos y la indigencia. Ese es el balance final de 70 años de un régimen oprobioso, ¿no? Como el estado totalitario de la dictadura cubana de partido único. Ese es un aspecto, pero aquí estamos hablando de otro aspecto muy distinto, que es una ayuda humanitaria, que es algo muy, muy Sí. acotado, muy legítimo y muy necesario en la política internacional. Y como última pregunta en su análisis, ¿qué escenario se puede abrir en Cuba después de esta crisis que están viviendo? Pareciera que el pueblo cubano no puede resistir mucho ante esta situación. Sabemos por las crónicas que el transporte público está colapsado, casi inexistente, prácticamente no hay luz. En el turismo, que es importante para la economía local, también no están llegando turistas. ¿Qué escenario se puede abrir en este momento? ¿Cuánto más puede resistir la isla en este contexto? Mire, yo creo que esta es la situación más crítica que ha vivido el régimen cubano en los últimos 70 años. Incluso después de la caída del muro de Berlín, el año 89, y el desmembramiento de la Unión Soviética, ¿no? Ahí lo salvó Venezuela después, ¿no? Con el petróleo, Hugo Chávez, que fue en ayuda, ¿no es cierto? Pero ahora el petróleo no puede ingresar a Cuba, ni siquiera desde México. ¿Ah? México ahí está muy complicado con esta situación. Entonces, yo veo que el régimen cubano, y en buena hora, está en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Entonces usted me pregunta por los escenarios. Mm, Mire, hay un señor, el secretario de Estado, que se llama Marco Rubio, que es sí, cubano, sí. y que él siente un compromiso muy especial con esta situación. Entonces ya vemos lo que está pasando en Venezuela, pero en Venezuela el régimen con Delcy Rodríguez a la cabeza se allanó, se Mm. abrió, está buscando un acuerdo con Estados Unidos, le está vendiendo petróleo a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál va a ser el próximo paso respecto de Cuba? No sabemos, Ujú. pero yo creo que el statu quo, pongámoslo así, mantener el statu quo es insostenible. Y por lo tanto, algún tipo de cambio importante, creo yo, pueden venir en Cuba en esta situación, con Donald Trump y todo lo que conocemos, con Venezuela, Nicaragua calladita, calladita, con Daniel Ortega, y Rosario Murillo, ¿ah? Porque saben que están después en la fila. Entonces, la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua es insostenible. Venezuela ya lo entendió, ¿no? Y se está entendiendo con Donald Trump. Díaz-Canel no lo ha entendido ni lo va a entender porque es un títere de Raúl Castro, pues esa es la verdad, ¿no? El poder detrás del trono es Raúl Castro en Cuba. Y esa es la situación. Entonces, yo creo que el statu quo es insostenible.
Yo creo que va a haber cambios políticos, no sé si de régimen Ujú. político, ojalá, ojalá para los que creemos en la democracia, en la libertad, ¿no? Pero no pretendamos trancar la pelota, perdón la expresión, cerrando la ayuda humanitaria, como si eso fuera, ¿no es cierto?, a ser un factor del punto de vista del cambio de régimen político. Corren por carriles muy distintos. Bien, Ignacio Walker, ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, muchas gracias por esta conversación y esta mirada frente a lo que está pasando en Cuba y también a la decisión del gobierno de chileno de enviar esta ayuda humanitaria. Muchas gracias y buenas tardes. Encantado. Muchas gracias a usted, Valentina. Buenas tardes.